continuación tenemos la intervención de Jaime de Oz. Jaime de Oz es profesor de la Universidad de Alfonso X, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alfonso X. Va a hacer una presentación sobre un tema que es también bastante teórico y es una aproximación a cómo se generan lo que llamamos identidades locales, que no es algo tan fácil de definir, ¿no? Veréis que es un tema que se construye durante el paso de años y de siglos, ¿no? y que realmente es más complejo de lo que aparentemente se suele considerar. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sin micrófono. No, me gusta. Lo primero, dar las gracias porque es todo un honor absolutamente inmerecido, ¿no? Para la persona ir a continuación del maestro Krill y además ser antecedente del profesor Licudi. Muchas gracias en cualquier caso, Alejandro. Bueno, en primer lugar, y luego disculparme porque evidentemente tal vez es absolutamente también obvias muchas de las cosas que podamos decir aquí, que nada más van a enlazar con cosas que evidentemente ya se han dicho y que hay además un profesor estar presente y me he perdido algunas de las ponencias anteriores. La idea sobre todo es hacer una reflexión sobre cuál es el origen de eso que llamamos vernáculo, de la identidad a través de la arquitectura, también del urbanismo, pero que en realidad es muchísimo más complejo. Cuando hablamos de arquitectura vernácula, por cierto, también me disculpo porque es posible que en algunas de las cosas que ponen en inglés esté mal. Bueno, decíamos, ¿cuál es el concepto de arquitectura vernácula? Probablemente decimos que arquitectura vernácula es la arquitectura que es propia de un lugar, es decir, se identifica con un lugar, es la autóctona, la arquitectura nativa, la arquitectura que en cuanto la vemos, sabemos que estamos en un determinado sitio, ¿no? Sabemos qué es eso a través de la arquitectura que lo caracteriza, o por lo menos lo habrá sido durante muchísimo tiempo. Generalmente también asociamos la idea de arquitectura vernácula con la arquitectura de la tradición, con la construcción tradicional fundamentalmente, es decir, la arquitectura vernácula es una arquitectura que surge dentro de un contexto a partir de una construcción habitualmente tradicional en muchos casos y que por lo tanto tiene que ver, en primer lugar, cuando este es su origen, que es lo más habitual, es lo más frecuente, tiene que ver con varias condicionantes que dan lugar a esa que llamamos construcción tradicional, arquitectura tradicional y que genera los rasgos, por lo tanto, los vernáculos de cada sitio. La geografía, evidentemente, es un condicionante evidente que tiene que ver con los materiales que se encuentran en ese ámbito, que van a ser los utilizados, en principio, para las construcciones, y dependiendo de que abunde la piedra o de que abunde la tierra o la madera, en España la madera como material básico para construir de forma integral, como puede ocurrir en el norte de Europa, en Canadá, pues, es algo que no nos vamos a encontrar, ¿no? Básicamente utilizamos la madera, que puede ser como elemento estructural o para carpinterías, y luego los materiales fundamentales que serán la piedra o la tierra, siempre utilizando las dos cosas, pero en función de que haya más piedra o menos piedra, más tierra o menos tierra, es el material que se utiliza básicamente. Predominará, ¿no?, el uso pétreo en aquellos lugares donde la piedra es abundante en el entorno. Da igual que sea una zona montañosa o que sea zonas donde se puede acarrear o porque hay unas canteras históricas que se han podido utilizar, como en el sur de Italia. O si la piedra es más escasa, evidentemente, y lo que tenemos más cerca es la tierra, utilizaremos la tierra. Suele ser coincidente que ese material habitualmente funciona muy bien en el lugar en el que se produce. Se adapta muy bien a las necesidades que en principio climatológicamente o por las condiciones contextuales, ¿no?, del lugar donde se hace esa arquitectura tradicional, por eso se va a convertir en vernácula, es propia de un lugar. Bueno, hemos visto ejemplos, ¿no?, la utilización de la tierra en sus varias versiones, como nos ha hablado el profesor Linda. Por supuesto, ¿no?, la cuestión de la madera tiene que ver también con el tipo de madera, con la abundancia de la madera, y así se va a empezar a utilizar. Podemos encontrarnos incluso estructuras auxiliares, como los famosos hórreos asturianos, que, bueno, son los elementos pétreos de sustentación, son antecedente de Le Corbusier, ¿no? Toda la estructura puede ser de madera, o se puede utilizar como elementos estructurales secundarios o principales, sobre todo para cubiertas, a veces incluso como elementos de relleno. Hay ámbitos donde la madera es tan absolutamente escasa que obviamente, salvo para la estructura que forma el tinglado de la cubierta o para cargaderos, prácticamente no se usa. En tierra de campos es dificilísimo encontrar
madera tradicionalmente y por lo tanto no será parte sustancial, ¿no?, de la construcción. Y por lo tanto no es una característica, como no lo será, por ejemplo, en el Nilo o a determinadas zonas donde prácticamente el único material que podría ser leñoso realmente es muy poco eficaz desde el punto de vista constructivo, como es la palmera. Además, la palmera, para lo que sirve realmente al lado del Nilo, es para dar dátiles y sombra. Tampoco tiene una funcionalidad constructiva porque no se necesita. Lo cual ha ido dando lugar en muchos lugares a soluciones constructivas que van a ser características de ese lugar, que precisamente lo que hacen es evitar la utilización de madera. Y han tenido que buscar soluciones alternativas, como la construcción de bóvedas, por ejemplo, y que al final van a ser los rasgos característicos esenciales y fundamentales de la arquitectura de ese lugar. Otro condicionante unido directamente a la geografía es el clima, es decir, todo lo que tiene que ver con la temperatura, con la cantidad de pluviosidad, etc. Los climas, por ejemplo, en España, pues climas templados, son todos los que tienen en la cordillera Cantábrica, donde coincide que hay bastante piedra y mucha madera, pero también son climas templados los del Mediterráneo y del sur. Son climas templados diferentes, que necesitan adecuaciones también distintas, porque el clima templado del norte es un clima donde la temperatura en invierno es relativamente suave, aunque más fría que en el Mediterráneo, y la temperatura estival es también muy suave, mientras que el clima templado mediterráneo y andaluz es muy templado en invierno, pero es muy caluroso en verano. Con lo cual hay que ir adaptando todos los materiales que nos encontremos a esas circunstancias. Y luego tenemos climas donde lo que predomina fundamentalmente es el frío, ¿no? Esencialmente, ¿no?, son climas que se tienen que adaptar, cuyas arquitecturas se tienen que adaptar a esos climas fríos, difíciles y duros, como suele ocurrir en toda la meseta norte, pero también en la meseta sur, ¿no?, especialmente en esos ámbitos. La humedad, la pluviosidad, caracterizará cómo se resolverán las cubiertas, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a lugares donde llueve abundantemente o nieva, incluso en la Transilvania, las cubiertas van a definir las características, incluso la solución que se puede buscar con una cova para dar mayor estabilidad, una cubierta que tiene que resistir muchos kilos de nieve encima durante todo el invierno y durante buena parte de la primavera, incluso cuando se anticipan las nevadas en otoño. El tipo de bufarda de la bajo cubierta se adapta también a lo que va a venir encima de esas cubiertas, las estructuras que pueden aparecer en esa cubierta y que solo se pueden explicar a través de esos condicionantes climatológicos. Llueve mucho y cuando les hiela y cae la nieve no solo puede romper la bufarda y por eso adapta a esa forma aerodinámica, sino que además se encuentra con estos clavos que la rompen para que cuando alguien pase por debajo no le caiga toda la nieve encima, ¿no?, y le aplaste. Y eso va a caracterizar precisamente cómo son las cubiertas de un determinado lugar, de tal manera que alguien que conozca una ciudad como Sibiu, bueno, rápidamente, en cuanto vea sus cubiertas, va a reconocer que esa arquitectura es la propia de esa ciudad o de ese ámbito. Lo reconocerá a través de los rasgos característicos que, partiendo de las necesidades de la arquitectura tradicional, de la construcción tradicional, van a generar los rasgos vernáculos característicos de un lugar, que siempre han estado ahí, siempre estarán ahí. Vemos esta imagen, muros con pocos huecos, con lo cual evidentemente por aquí es donde soplará más el frío, el viento, cubiertas inclinadas, utilizando los materiales del entorno. Pues no es difícil imaginar que a lo mejor estamos en el Bierzo, por ejemplo, ¿no?, que es donde está esa foto hecha. La disposición muchas veces de las casas, de las viviendas, tiene que ver precisamente con el acondicionamiento a ese tiempo frío, complicado, húmedo, que durante muchísimos meses del año van a padecer estos lugares. La típica casa berciana es una casa donde en la parte de abajo lo que están son las bestias, ¿no?, las vacas, el ganado vacuno, el ganado caballar, que da calor, transmite su calor en las noches frías de invierno a través, ¿no?, de los forjados de madera a la vivienda que se levanta en la planta principal del edificio. Y un bajo cubierta donde se seca el grano o se secan determinados productos de huerta que se pueden conservar y de paso es un elemento estanco que protege por los dos lados, ¿no?, el espacio vivencial, ¿no? Se aísla por arriba, recibe el calor de abajo y se aísla también por abajo. Y estas son las tipologías habituales que solo se pueden explicar mediante esa adaptación climatológica para poder vivir lo mejor posible y con el mínimo consumo también, que es lo que caracteriza la arquitectura tradicional. Que haya más o menos luz, que el sol incida de una manera o de otra, también va a condicionar enormemente
esa mayor o menor insolación, ¿cómo van a ser los edificios? También coincide con las zonas más húmedas, donde hay más madera y donde hay más piedra y un clima más templado, que hay una escasa insolación, con lo cual, como antes nos presentó también en su ponencia el profesor Guinda, los edificios propios de esa arquitectura tradicional generan soluciones para absorber el mayor número de luz posible y aprovecharla todo lo que se pueda, frente a zonas donde la insolación es grande y se tendrán que proteger del sol o proteger determinados materiales del sol, o donde incluso llega a ser casi excesiva y hay que buscar librarse del exceso de insolación, y eso va a generar una serie de rasgos característicos que también se convierten en arquitectura vernácula. Soluciones, hemos dicho, aquí tenemos solución. Lo que hay en el entorno, en el medio, en el entorno de Asuán, ya entrando prácticamente en Nubia, tierra. Pues los edificios serán de tierra. Como no hay madera, buscarán la solución de la bóveda, para no tener que utilizar madera. De pronto descubren que la solución de la bóveda es estupenda porque el efecto del calor que penetra por esos muros y que hace que se caliente el interior de los edificios durante el día, ese calor suba hacia la zona superior de la bóveda y permanezca ahí hasta que se enfríe el ambiente exterior, que viene muy bien en una zona desértica porque esa temperatura baja mucho y calienta nuevamente la parte interior, que antes ha refrescado. Y esas soluciones van a caracterizar una arquitectura que en cuanto la vemos sabemos dónde estamos o imaginamos dónde podemos estar. Generan unos rasgos típicos, característicos, como puede ocurrir en cualquier otro ámbito. En el Mediterráneo, pues la ausencia de cubiertas inclinadas implica la necesidad, tal vez, de utilizar la cubierta superior, o la no necesidad de complicarse la vida en estructuras complejas porque no hacen falta. El tipo de hueco y la orientación de los mismos tendrá que ver precisamente con la insolación, con la protección, en este caso sobre todo del viento, como puede ocurrir en Lanzarote. Lo fundamental y lo importante es protegerse del viento, y todos los huecos y la exposición de los propios volúmenes de los edificios están precisamente elegidos en ese sentido. Enseguida reconocemos que esto es una arquitectura mediterránea, de lo poco que queda tradicional de verdad en el isla, En Castilla, el problema de la insolación, por ejemplo, genera o ha generado tradicionalmente otros elementos que han sido los rasgos característicamente vernáculos de esta arquitectura castellana durante muchísimo tiempo, durante años. La profunda insolación que hay, la gran insolación que padece Castilla, hace que la madera no pueda quedarse expuesta a ese sol. Muchas horas de sol hacen que la madera, generalmente además maderas de poca calidad, en las que se utilizan para los cargaderos o para los elementos estructurales del muro, tal vez salvo algunos de los elementos singulares, la viga cumbrera y alguna cosa más, lo normal es la madera que viene en el entorno. La madera del entorno muchas veces es un roble muy simple, un roble de mucha menos calidad del que podemos encontrar en otros lugares más septentrionales de la península, ¿no? Que podemos encontrar en Francia, por ejemplo. Y entonces esa madera que se seca, se reseca, además sufre la bajada de la temperatura profunda en invierno. Si llueve, se hiela rápidamente en cuanto cae el sol, y eso termina de destruir la madera, con lo cual lo que tenemos que hacer es proteger esos materiales que nos hemos encontrado en el entorno porque son muy débiles. Tenemos piedra, la piedra que tenemos no podemos usarla de una forma excesiva, la haremos para aislar como elemento sustentante del primer nivel. La poca madera la vamos a emplear, si es buena, en elementos estructurales importantes, y el resto pues como podamos. Y la tierra, ¿no? Porque es el material más abundante de la zona, pero que no puede ir desprotegido porque puede ser dañada, ¿no? Precisamente por el sol, ¿no? De tal manera que aunque veamos estas estructuras vistas, ¿no? Y que veamos, ¿no? adobes vistos, esto no es lo habitual, ¿no? Como ya se apuntaba aquí antes, ¿no? Sino que lo habitual es revocar los edificios, revocar con los materiales que protegen, ¿no? A su vez a los materiales que se han utilizado, especialmente del sol, no solo de la lluvia como cree la gente. La madera hay que protegerla fundamentalmente del sol en Castilla. Eso es lo más gravoso, ¿no? Para este material. Y entonces esos revocos se hacen de barro. Si se tiene cal, se utiliza la cal, o se hacen de yeso, como apuntaba también el profesor Guinda. Y este tipo de texturas exteriores, de los parlamentos exteriores, son los que caracterizan los rasgos vernáculos propios de ese lugar. La arquitectura castellana siempre la hemos imaginado con esos tonos marrones, terrosos claros, terrosos oscuros, propios de los revocos.
lo cual nos ha llevado también a esas estúpidas normativas malentendidas que dice que ya las casas en Castilla no pueden ser blancas, tienen que estar pintadas de colores ocres y colores marrones que nunca han existido realmente, porque son colores terrosos que muchas veces se encalaban. Después del revoco de barro se le daba una lechada de cal. ¿Dónde? Pues a la fachada principal, a la que daba a la calle, no al resto del edificio. Revocos de arena y cal, cuanto más rico era el dueño de la casa, más cal empleaba. Y que son siempre los tonos característicos de Castilla, de la Castilla norteña, de la Castilla vieja, de la meseta norte, de esos pueblos castellanos típicos, que bueno, pueden seguir siéndolo, pueden seguir teniendo ese aspecto si somos capaces de cuidarlo. Donde el sol precisamente es poco abundante, también lo apuntaba el profesor Guinda, podemos utilizar o ver o encontrar otro tipo de estructuras, como por ejemplo la galería gallega, que lo que sirve es para hacer o potenciar la luz del sol y que ésta incida sobre un muro y lo caliente, o aproveche una mayor luminosidad potenciada desde el vidrio. Podría hablarse incluso aquí de ciertas influencias de la industrialización, ¿no?, en la generación de estas estructuras, pero evidentemente cuando vemos esto identificamos que es un rasgo vernáculo característico, típico de la zona noroccidental de la península ibérica, muy especialmente de Galicia, porque también nos lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Bierzo, en otros ámbitos. De tal manera que estas galerías enseguida nos dan una pista de dónde estamos, aunque se utilicen elementos de estilo en ellas, no sean meramente tradicionales. Tanto es así que podemos encontrar un edificio claramente modernista que por sus rasgos vernáculos lo identificamos como gallego, por ejemplo, este edificio de La Coruña. Estéticamente es un edificio propio de su época, es modernista, pero es gallego porque tiene rasgos vernáculos gallegos. Es decir, que aunque utilicemos elementos de la estética más internacional, sigue manteniendo su carácter, su personalidad, su idiosincrasia, precisamente por esos rasgos vernáculos adquiridos. Por supuesto también el entorno social y por supuesto también la economía de cada lugar va a condicionar cómo serán esos edificios, especialmente por sus formas, por su tipología, por sus características, ¿no? Por ejemplo, pues lo que ocurrió en el caso castellano, con el desarrollo de la mesta, esa industria, lo que genera es un tipo de arquitectura que prácticamente no nos queda, ha desaparecido y que tendrá que ser sustituida años después, cuando la industria algodonera haga que los ingleses fundamentalmente se vayan a las colonias americanas con esclavos negros para producir algodón, y eso hace que se produzca una catástrofe, una crisis profundísima en Castilla y se tenga que renovar la economía buscando la solución a través del campo e importándose arquitecturas que ahora son absolutamente tradicionales, por ejemplo, pues de la provincia de Segovia, del sur de Burgos, de Soria, pero que proceden en realidad de tierra de campos. Han sido importadas de las zonas donde todavía permaneció la agricultura como medio fundamental de subsistencia. Por supuesto que también hay condicionantes históricos, y antes hablaba el profesor Guinda de este tejado segoviano, ¿no? El tejado segoviano es un tejado muy peculiar, difícil de encontrar fuera de la provincia de Segovia, salvo puntualmente, no en España, en el mundo, ¿no?, donde la teja se coloca con esta disposición sobre una torta de barro. Y la podemos encontrar, es un rasgo vernáculo que no solo está en la arquitectura más tradicional o más popular, está en la arquitectura monumental, en la arquitectura eclesiástica, en la arquitectura áulica, de tal manera que en cuanto vemos este tipo de teja sabemos dónde estamos. Hay una serie de televisión que a lo mejor alguno habéis visto que se llama Cuéntame, donde se recrea un pueblo que se supone que es de Albacete, La Mancha, y que en cuanto lo vemos nos damos cuenta de que es mentira, que es de Segovia. ¿Por qué? Porque hemos reconocido el rasgo vernáculo segoviano, que es esa teja que no está en otro sitio, ¿no?, salvo puntualmente en la provincia de Soria y de Burgos, poco más o menos. ¿De dónde viene? Pues evidentemente, a pesar de lo que pueda parecer, este rasgo vernáculo no ha sido adquirido por la tradición, por la construcción tradicional, sino por un hecho histórico, a veces casi banal. En el 1540, Juan Maldonado, que era un cronista que trabajaba para Felipe II, escribió una cosa que no entendía muy bien Felipe II, que era eso de la revuelta de las comunidades, que supongo que algunos de vosotros conocéis, no habréis leído, visto, a lo mejor estudiado en el colegio, ¿no?, la guerra de las comunidades. Entonces le preguntó, y le explicó que en época de Carlos I, cuando él estaba todavía esperando que le hiciesen emperador, le hiciesen Carlos V, pues quienes gobernaban en España eran unos señores flamencos, un portugués, como el señor de Gerbes, y especialmente Adrián de Utrecht, que llegó a ser papa, ¿no?, como Alejandro
Alejandro VI, ¿no? Y que, como no entendían absolutamente nada, empezaron a poner impuestos a quienes no pagaban impuestos, como eran los hidalgos. Y probablemente la clave del por qué existe la Teja segoviana, porque además incide Juan Maldonado en esa zona, era un miedo, simplemente un miedo de un antiguo impuesto que también se ha mencionado aquí cuando hablábamos de las cubiertas vegetales. Si cogemos documentación del siglo XV, vemos que en muchos de estos lugares se cita claramente impuestos sobre, muy pequeños y escasos, sobre casas pajizas, y en cambio el impuesto es mucho mayor sobre la casa techada. Y de hecho había una idea de que en la Edad Media se cobraba por teja, por cada una de las tejas. De tal manera que, para evitar ese posible impuesto futuro, en una época de cierta crisis, tal vez empezaron a utilizar este sistema. Y como funcionaba bien, constructivamente funcionaba muy bien y nos ahorrábamos la mitad de las tejas que eran caras, pues ha caracterizado y todavía caracteriza la arquitectura tradicional. En muchas ocasiones son hechos a veces catastróficos los que han generado una imagen que realmente es vernáculo, podemos considerar vernácula, ¿no? Como el terremoto de Lisboa. Cuando ese terrible acontecimiento hizo que destruyó prácticamente toda la Lisboa, una gran parte de la Lisboa que existía hasta el siglo XVIII, diese lugar a la reconstrucción, según uno de los efectos, que lleva a cabo fundamentalmente el Marqués de Pombal. Ahora si vais a Lisboa sabréis porque allí todo está dedicado al Marqués de Pombal, y reconstruye la Baixa. Precisamente una de las primeras plantas que podemos considerar verdaderamente urbanísticamente neoclásicas, todavía en el siglo XVIII, con esa planta hipodámica, se convierte en lo que hoy en día es el rasgo probablemente vernáculo de la ciudad o uno de los grandes rasgos vernáculos de la ciudad de Lisboa. En fin, toda la estructura, ¿no?, que se va a ir generando a partir de ese referente urbanístico y que crea unos rasgos en esas arquitecturas que se definen precisamente para la Baixa, que se van a extender no solo por toda Lisboa, sino por toda Portugal. Pero que hoy en día, incluso en cuanto vemos esto, sabemos que estamos en Lisboa. Por lo tanto, podemos hablar de arquitectura vernácula, de rasgos claramente vernáculos. Como podemos hablar de rasgos vernáculos, hablamos del modernismo de Barcelona. Un estilo puede convertirse en un rasgo vernáculo de una ciudad. O incluso un estilo propio de un determinado momento, como es el movimiento moderno, estilo internacional, en Brasilia. En cuanto vemos estas imágenes, sabemos que estamos en Brasilia, evidentemente. O incluso una persona, un autor concreto, ¿no? Chandigarh solo se puede entender con Le Corbusier, obviamente. A veces tenemos incluso rasgos vernáculos que se basan en una arquitectura banal, en una arquitectura trivial, si queréis, pero que también genera rasgos vernáculos. Simplemente una reflexión final, ¿no?, para ir acabando, que me estoy pasando de tiempo. El problema es que la arquitectura vernácula se vincula a un contexto, y se ha generado en un contexto determinado a lo largo de la historia, con todos los condicionantes que hemos visto, a veces incluso más allá de que sea una arquitectura tradicional que no existía en Las Vegas, puesto que todo era un desierto. El problema es que la arquitectura no vernácula, que no es propia de un lugar, cuando está fuera de contexto, puede destruir el contexto propio de una arquitectura tradicional, y entonces es cuando desaparecen las arquitecturas que han sido tradicionales durante 50 años, durante 5 siglos o durante el tiempo que sea necesario. La intervención de una arquitectura, sin entrar o que nos gusta más o que nos guste menos, puede estar rompiendo todos los rasgos tradicionales y, mejor dicho, los rasgos vernáculos, perdón, propios de un lugar que identifican un estilo arquitectónico anterior o un lugar. Bueno, creo que, en fin, todos lo entendemos muy bien. ¿Cuál es el edificio que consideraríamos autóctono, el vernáculo, pero que resulta, que marca la identidad? Creo que es evidente, ¿no? Y sin embargo, nosotros en ningún momento, quiere parecerlo, quiere emular o imitar esto, y esto ya, pues directamente no. Bueno, casi responde muy bien a los principios que os enseñan, emanados de los principios de Le Corbusier, ¿no? Nos enseñan esas cosas. Bueno, en fin, eso simplemente es el último punto de decir, ¿no? La trivialización de la arquitectura, cuando se trivializa la arquitectura es cuando se destruyen realmente los rasgos vernáculos. Ese es el verdadero problema. Cuando cogemos un rasgo que puede ser vernáculo de un lugar y lo ponemos, lo trasladamos en otro y hace que se vayan perdiendo los rasgos que verdaderamente son vernáculos, que pueden serlo por cuestiones procedentes, que es lo más habitual, de la tradición constructiva, pero también puede ser por otras cuestiones históricas o sociales. Bueno, pues muy rápido.